¿Cuántas veces has oído decir que el CrossFit es súper lesivo? Que básicamente entras en el box y algún músculo se te desgarra. ¿Pero esto realmente es así? ¿O estamos culpando a esta disciplina por lo que nosotros hacemos mal y no sabemos hacer? Entre mitos, exageraciones y alguna que otra mala experiencia, hoy vamos a desmentir todas estas creencias. Así que sí, tienes miedo de probar este tipo de entrenamiento de alta intensidad, por lo que dicen o por alguna mala experiencia, un primer día que hayas podido tener de prueba que a lo mejor pues prefieras olvidar. No te preocupes, quédate, porque hoy vamos a poner los puntos sobre las IES en este tipo de entrenamiento para que lo puedas hacer totalmente seguro y sin miedo. Bienvenidos a EduSport Talks, donde las excusas se acaban y comienza un entrenamiento bien hecho, intenso y seguro. Para hablar de todo esto, tenemos a Adrián Morata, experto en ciencias del deporte, entrenador personal y un auténtico crack en el mundo del CrossFit. Bienvenido, Adrián. Bueno, muchas gracias a vosotros por contar conmigo. A ti por venir aquí a The Sport Talks a hablar de, bueno, pues de CrossFit, de entrenamiento de fuerza, de alta intensidad, del miedo, de las lesiones. Pues sí, bueno, al final es algo que en nuestro día a día se nos da. Cuando la gente tiene ese interés por empezar esta práctica deportiva que se escucha tanto en el día a día, pero bueno, sí que es verdad que son un poco reacios a lo mejor al principio hasta que se introducen en esta práctica. No te he preguntado cómo estás. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, con ganas, ilusión y bueno, a ver si sale algo chulo. Va a salir porque, bueno, aparte que es un tema súper interesante, que yo soy de de esas personas que tienen un poquito de miedo, así que quiero que me quites todas las tonterías y vamos a empezar. Bueno, para empezar, es que, bueno, claro, es que, perdón, es que hay que decir un poco más porque es verdad que Adrián es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, tienes un máster en entrenamiento personal, pero es que además lleva años ayudando y entrenando a gente, ayudándoles a readaptarse después de las lesiones, creo. Sí, bueno, al final yo me he criado en un gimnasio, mis padres tenían un gimnasio y he nacido ahí. Entonces el tema del entrenamiento pues me viene de siempre. Y luego pues bueno, pues sí que es verdad que decidí formarme un poquito más en esto y, y nada, y aparte mi primera etapa como trabajador, por así decirlo, pues fue en este ámbito del tema readaptación de lesiones, ayudar gente con patología y demás. Pero es verdad que lo que más me gustaba era esa parte de entrenamiento y de que en esa primera etapa al final ayudaba a una única persona, por así decirlo, en una hora, y que era haciendo entrenamiento personal. Y ahora pues hemos intentado hacerlo de forma más global y poder ayudar a más personas dentro de una misma hora. Y bueno, y la forma más eficiente de hacerlo era pues con una clase de CrossFit, cross training o como queramos llamarlo. Y además me consta que gestionas 2 centros de cross-training. Pues sí, el primero fue el que tenía mi familia, que le dimos un cambio en todos los aspectos y hace poquitos meses pues hemos abierto el segundo. Muy bien, o sea que va bien. Estamos contentos, estamos contentos. Esta pasión que tienes por el CrossFit, por ayudar y además que me consta que eres muy riguroso en la seguridad, en un entrenamiento seguro. Sí, al final, en general el entrenamiento debe ser un pilar básico en la vida de todas las personas, todos debemos entrenar y debe de ser algo que podamos hacer siempre. Entonces, si nosotros no somos meticulosos para que las personas puedan llevarlo a cabo de la forma más eficiente y más saludable posible, pues no tiene sentido, no estaremos cumpliendo ese objetivo por una parte nuestro, pero otra parte de esas personas que se ponen en nuestras manos cada día. Y me alegra escuchar eso porque es fundamental. Creo que es fundamental. Y así también a mucha gente se le va a quitar el miedo y si no, pues bueno, podéis ir a su centro, que como no sé cómo se llama tu centro. Pues nosotros, bueno, los dos se llaman Mawasi, uno se llama Mawasi Centro y el otro Mawasi Garage, que están en Motril. Muy bien, pues ya está. Si queréis un entrenamiento de alta intensidad, de fuerza, cross-training, tal, a Motril, a Mawashi. A Mawasi. Pero vale, para empezar, Adrián, hay gente que dirá, pero el CrossFit, ¿qué es? Porque puede mezclarse con otras disciplinas o tener ahí una línea que no. ¿Qué es el CrossFit?
Pues mira, el CrossFit no deja de ser un entrenamiento concurrente, ¿vale? Trabaja la parte de fuerza, pero también trabaja esa capacidad aeróbica o anaeróbica con intervalos de tiempo. Se puede estructurar de muchas formas. Al final el CrossFit como tal, como disciplina deportiva, abarca mucho, pero sí que es cierto que no deja de ser una parte más del entrenamiento que venimos haciendo. Lo que pasa es que evidentemente pues cada vez con el paso de los años somos capaces de investigar y la ciencia cada vez es mucho más accesible y se han mejorado muchas partes de ese entrenamiento que antes se hacían algunas, pero se desconocía el porqué o si realmente estaban bien hechas o si no, y todo lo que se ha podido mejorar pues se ha hecho. Y el CrossFit pues no es más que esa disciplina deportiva, porque ya se reconoce como deporte, que abarca muchos otros deportes, como puede ser la halterofilia, puede ser el powerlifting, puede ser pues, bueno, la natación, el atletismo, es que al final engloba muchas disciplinas y han hecho una disciplina como tal, que es esta, ¿no? Y bueno, y la ventaja que tiene, pues que al tocar tantas disciplinas, pues al final te conviertes en un deportista, una persona o un atleta muy completo. Y la mejora de la condición física, pues es evidente. Pero es muy heavy, ¿no? O sea, es como muy de alta intensidad absoluta. O sea, no es en plan, a lo mejor nada dice natación, pero puedes nadar, te puedes imaginar nadando tranquilamente, pero no, aquí vas. Hombre, al final el objetivo de una sesión de CrossFit, de cross-training, pues no deja de ser esa mejora de la condición física. Entonces, evidentemente, si nosotros siempre, por ejemplo, otra es que se levanta mucho peso, o oye, es que tal, si nosotros siempre levantáramos el mismo peso durante toda nuestra vida, no va a haber una mejora. Va a haber una mejora al principio, pero cuando esa persona se adapta a levantar esa carga determinada o mantener una intensidad determinada durante un tiempo limitado o determinado, no vamos a mejorar. Entonces siempre necesitamos ir un escaloncito por encima y, y ya te digo, y mejorar, pues cada vez intentar levantar más peso, cada vez intentar correr más rápido, hacer las cosas más rápido, que luego también eso se va a producir por una mejora de la eficiencia de los movimientos, con una técnica adecuada. Que Hablaremos. hablaremos de ello. ¿Cómo, por qué engancha tanto? Porque yo alguna vez que lo he hecho, yo no lo practico, pero alguna vez sí que voy y básicamente es algo que me quiero morir, pero me gusta. O sea, ¿qué tiene que te quieres morir, pero te engancha? Creo que hay varias cosas que son importantes, pero creo que la más destacable es el entrenamiento en grupo. Lo que te decía antes, que yo en mi primera etapa trabajando, pues entrenaba con una persona que al final tú haces sentir bien a la persona porque durante una hora tienes un, un trato semanal con ella de forma muy personal, incluso pasan a ser amigos, por así decirlo. Tienes, no sé, tú le cuentas tus cosas, ella te cuenta, y aparte quitando esa parte de entrenamiento que está haciendo durante esa sesión. Pero, oye, el entrenar en grupo con un grupo de personas del tamaño que sea, de 12, 15, 16, lo que sea, hace que esa motivación se incremente mucho más. Y la diferencia más grande yo la he notado en eso, que al final estás en un grupo que puede ser que más o menos coincidas en hora con los mismos compañeros todos los días o los días que vayas a entrenar. Y esa dinámica de clase muy activa, que se interactúa con los compañeros, que oye, que te motivan para... Joder, es que el compañero va corriendo más rápido. O pues venga, yo voy a intentar seguirle el ritmo. Pero es que además, si tú no puedes, tu compañero te está diciendo, venga, va, aguanta tal. Pues eso creo que es lo que puede hacer que sea tan atractivo y tan motivador. Que al final es lo que necesitamos, lo que hemos dicho, que necesitamos realizar ejercicio físico durante toda la vida. Pues esta creo que puede ser una ventaja o algo muy positivo que nos presenta este tipo de deporte. Sí, es cierto, estaba yo recordando los últimos que se quedaban, porque como que todos tienen que seguir, ¿no? Sí. Y los últimos que se quedaban, todo el mundo que había terminado, no se iba a su bola, estaba ahí animándole. Claro, al final el que termina primero porque tenga mejor condición física o ese día se encuentre mejor, pues siempre va a apoyar a los compañeros, porque es que al final es lo que hablamos, son amigos, pasa a ser algo más personal, de oye, pues es que el que a esta persona que le está costando tanto hacer esto es mi amigo, y a lo mejor yo hoy estaba bien y mañana hay algo que no estoy tan bien o me cuesta más hacer a mí por lo que sea, y
Y esta persona que hoy estoy animando yo, mañana va a ser el que me anima a mí. Entonces, aparte de la labor del entrenador, también de subir esa motivación, pero creo que ese compañerismo y ese trabajo grupal, aunque sea de forma individual, es lo que puede ser que a la gente le motive tanto y le genere tanta adherencia. Y toda esta, porque es muy demanding, es de alta intensidad, ¿es para todo el mundo realmente, Adrián, o hay personas que deberían de tener un poquito más de cuidado? Pues a ver, aquí está un poco esa línea de la salud, de cómo deberíamos iniciarnos en cualquier práctica deportiva, que lo ideal, el mundo ideal no existe, porque siempre hay que priorizar, a veces el tiempo y la economía no permiten hacer determinadas cosas, pero bueno, evidentemente lo idóneo sería ir y hacerse una prueba médica para ver cómo estamos a nivel cardiovascular, por ejemplo, ¿no? Esto no siempre puede hacerse. Entonces, la segunda opción, el segundo escalón, por así decirlo, pues sería ponerse en manos de profesional. Que el profesional debe de tener ya determinados factores que pueden ser peligrosos para la salud y determinar si esa persona realmente está preparada para hacer CrossFit como tal o no, o una modificación de esa práctica deportiva. Al final el CrossFit tenemos que verlo, como hemos dicho antes, eh, el, o debemos diferenciarlo en dos campos. Uno va a ser el CrossFit de competición y otro va a ser el CrossFit amateur orientado a mejorar nuestra salud. El CrossFit de competición pues ya te va a obligar a asumir determinados factores o determinadas consecuencias y que para poder hacerlo se requieren de una buena condición física, unos rangos articulares óptimos para hacer determinados movimientos y una salud muscular y que ese complejo articular con sus determinados estabilizadores de esas articulaciones sean competentes para soportar cargas, para soportar determinados movimientos durante un tiempo prolongado. Y ahí es donde está un poco esa diferenciación de que no todo el mundo está preparado de primeras para poder hacer esta actividad. Pero hay gente que viene, vale, es que a mí me da igual. Yo no quiero ir a competir, yo no quiero ser el mejor del mundo, pero mi amigo está aquí apuntado, lo veo que está súper en forma, que ha mejorado mucho, que se lo pasa súper bien, que está a las 24 horas del día hablando de esto, y yo quiero entrenar, quiero hacer esto que hace mi amigo. Pues bueno, siempre se puede adaptar esos ejercicios que puedan ser un poquito más comprometedores para esa salud articular o para esa persona en concreto, para que al final lo pueda hacer de una forma óptima y que no lleguen a aparecer estas lesiones que tanto miedo le da a la gente cuando empiezan a entrenar. Y que, ojo, no es que tanto miedo le den, es que pasan, Es que pasa. es que la gente se lesiona. Y a lo mejor ahí está un poco esa labor del entrenador de orientar a esa persona que se ha puesto en tus manos para poder hacer esta práctica deportiva y no sabe cómo empezar. Te voy a preguntar ahora justo para eso, para empezar, pero me ha gustado algo que has dicho que es de primeras, o sea, que a lo mejor de primeras no puedes hacer el entrenamiento que hace tu amigo, pero se puede ir, puedes llegar a ese punto de poder hacerlo, por mucho que tu rango de movimiento a lo mejor no sea a priori el adecuado o más óptimo. Claro, aquí, bueno, esto siempre es muy matizable y al final creo que la diferenciación más grande es que debemos adaptar el entrenamiento a las características de cada persona. No todas las personas deben entrenar igual, no todas las personas deben hacer los mismos ejercicios y nuestra labor como entrenadores pues es guiar y orientar a esa persona en qué puede hacer, qué no puede hacer, cuándo puede empezar a hacerla y cuándo no debe hacerla. Entonces, realmente a mí me gusta siempre partir por la base del entrenamiento. Cualquier persona que empieza a entrenar debe de dominar una base del entrenamiento. ¿Cuál es esa base? Pues esos patrones básicos que se producen en nuestra vida y que se han producido pues desde que el ser humano existe, que es empujar, es tirar, es sentarse, es levantar una carga desde el suelo. Entonces, si nosotros progresamos desde esos movimientos básicos, esos patrones básicos, a hacerlos con carga y de una forma eficiente como para que la persona no se haga daño, esa va a ser el primer escalón en este proceso.
Entonces, si conseguimos eso, podremos pasar al siguiente escalón, que será complicar un poquito más esos movimientos. Por ejemplo, una persona, antes de hacer una arrancada, te pongo un movimiento de halterofilia, un snatch, que es muy complejo de hacer, pero que se puede llegar a hacer. O de una forma o de otra, pero se puede llegar a hacer. Ahora, yo no puedo coger una persona que no tiene experiencia, que nunca ha estado en un gimnasio o nunca ha practicado un deporte de fuerza, a hacer una arrancada. Yo antes de eso tengo que enseñar a hacer una sentadilla, pero una sentadilla sin ninguna carga, con la carga que nos puede generar nuestro propio peso corporal. Cuando tiene eso dominado, probablemente le voy a dar una pesita, de la carga que sea, algo que yo sepa que va a ser capaz de tolerar. Y a lo mejor si he pecado de prudente, pues esa carga vamos a ir progresándola. Pero algo que sea muy fácil de manipular. Puede ser una pelota que pese, puede ser una mancuernita, puede ser una pesa rusa, cualquier tipo de material así que no tiene mucha complejidad. Esto se domina. Siguiente escalón sería usar una barra. La barra nos va a dar una progresión muy grande porque podemos introducir probablemente más peso de lo que vamos a ser capaces de levantar. Progresamos con barra. Una vez que he progresado con barra y soy capaz de hacer una sentadilla, vamos a decir el rango que sea, ni muy profunda ni poco profunda. Una sentadilla, un rango óptimo para esa persona. Ahora vamos a empezar a hacer una sentadilla con una carga por encima de la cabeza, que sería el paso antes de hacer esa arrancada que decíamos antes. Trabajamos esa sentadilla, lo primero, cómo subimos una barra por encima de la cabeza, ya te está quitando ciertos rangos o te está demandando ciertos rangos de movimiento que podemos ver si esa persona realmente es capaz de hacer o no hacer. Y a lo mejor antes de subir esa barra por encima de la cabeza debemos hacer otras cosas para poder mejorar eso. Pero bueno, vamos a contar que esa persona tiene más o menos un rango óptimo en esa movilidad de hombro y empezamos a subir esa barra por encima de la cabeza. Una vez que tenemos esa barra por encima de la cabeza, vamos a reproducir esa misma sentadilla que ya tenemos dominada con esa barra. Empezamos a hacer esa sentadilla y poco a poco vamos progresando con carga. Metemos más movimientos. Vamos a hacer un snatch balance, por ejemplo. Yo ya sé subir esa barra por encima de la cabeza, sé hacer esa sentadilla con la barra por encima de la cabeza y ahora vamos a meter un movimiento en el que la barra parte del hombro y empuja hacia arriba a la vez que yo bajo, que sería el paso antes de hacer una arrancada. Si la persona no ha hecho todos estos escalones antes, como entrenador, no voy a estar siendo sincero y no voy a estar ayudando realmente a esa persona a hacer esa arrancada. Porque lo mismo, le ponemos a hacer una barra y motrizmente, que es un movimiento ya muy complejo, tiene una característica y unas condiciones o una predisposición muy buena para hacer esto, o probablemente le podamos hacer daño o podamos acentuar más esa aparición de esa lesión. Que a lo mejor no, pero puede ser que corra ese riesgo. Sí, tiene todas las papeletas y no sabe hacer. Es que es muy complicado. Y realmente si tú no sabes y no te saben guiar de esta forma paso a paso, ahí vas con todo y tiras de lo que no tienes que tirar y ahí ya está. El hombro mal, todo mal. Claro, al final, es eso, es adaptarlo un poquito al nivel de la persona, siempre es mejor pecar de prudente y luego que realmente hay gente que no está preparada para hacer determinados movimientos, que el CrossFit como tal te exige, pero esa práctica amateur, pues a lo mejor hay que poner en una balanza, oye, el coste-beneficio, ¿realmente me es importante hacer esa arrancada bajando una sentadilla profunda o no? Porque tengo 50 años, no he entrenado nunca, trabajo en una oficina sentado, mi movilidad del hombro es muy pequeña, pues oye, a lo mejor no es lo más interesante, incluso esa persona te lo puede agradecer. Y siempre te pregunto, pero ¿y no habría forma de que a lo mejor poco a poco, si se llega a un tope y se ve que no, pues no, pero a lo mejor esa persona con esa movilidad cero, ese sedentarismo absoluto y ese hombro, a lo mejor se puede ir trabajando poquito a poco para que de alguna forma llegue? Evidentemente, se puede mejorar la movilidad de hombro y debemos mejorarla. Y es algo que nunca se puede descuidar. Yo, cualquier persona que viene a nuestro centro, pues siempre intentamos
detectar estos limitantes articulares para poner una solución y hacer un trabajo complementario a esa sesión, porque la persona, recordemos que viene una hora, quiere entrenar, irse a su casa, sentirse realizado y a veces necesitan pues dedicar unos minutitos extra cada día para hacer ese trabajo de movilidad, de mejorar ese rango de movimiento con, bueno, con un protocolo, con diferentes herramientas que nosotros le vamos a dar. Pero sí que es cierto que, que hay personas que a lo mejor no están preparadas por su edad, ni sería engañar si decimos que sí que va a llegar a hacer un squat snatch. Le podemos dar una variante, que el movimiento o el objetivo del movimiento trabaje lo mismo, esas mismas estructuras, porque al final recordemos que esa persona de 60 años va a ir a mejorar su condición física, pero al igual no va a poder hacer determinados movimientos. Y nosotros como entrenadores debemos de saberlo, poner en situación a esa persona y hacerle ver que asumir ese riesgo que tiene hacer ese movimiento para el que no está preparada puede ser muy complejo y peligroso. Entonces nuestro trabajo como entrenadores es dar esas herramientas para intentar mejorarlas, pero en el caso de que no mejore, que puede ser también porque sus tejidos no tengan la misma respuesta que una persona más joven, pues a lo mejor no puede hacerlo. Pero siempre vamos a dar esa alternativa. Alternativas siempre. Pero además, otra cosa importante que me dijiste el otro día es que no todo el mundo llega igual todos los días. Que a lo mejor ha tenido, me decías, un día fatal, no ha dormido, el estrés, lo que sea, mil millones de cosas. Vamos a poner esa situación de una persona 55 años, trabaja en una oficina, sedentaria, no ha practicado deporte nunca y pasa todos los días pues 8 horas de su jornada laboral más las que estamos en casa en una posición, vamos a decir, no ergonómica. Esta que tenemos. Un poquito de cifosis dorsal, una antepulsión de hombro, además trabaja con ordenador. Eso, exactamente, una hipercifosis dorsal, cabeza anteriorizada, todo eso ya nos va a dar diferentes factores como una compresión de nuestra caja torácica, una mala movilidad en la rotación del hombro, porque ya parte con un exceso de estrés y muy anteriorizado. Entonces todo esto nos va a dar una serie de consecuencias. Además, tenemos que tener en cuenta que esa persona a lo mejor viene a entrenar a nuestro centro, que lleva 8 horas trabajando, que además tiene el fin de semana una ponencia en una charla y además tiene un hijo adolescente que va mal en el instituto y que esa situación le ha generado una discusión con su pareja y después de llevar desde las 7 de la mañana despierto, viene a entrenar a las 8:30 de la tarde, nosotros tenemos que tener ciertas consideraciones para entrenar a esa persona. Si no las tenemos, puede ser que aparezca ese riesgo de lesión, que a lo mejor no, pero son muchos factores que están en ese saco que lleva arrastrando esa persona durante todo el día y que pueden generar una lesión. Vale, entonces me queda claro, Adrián, que para evitar lesiones, básicamente, sobre todo para quienes empiezan, tú no puedes empezar en cross-training sin saber entrenar un mínimo. Por ahí, vale. De todas formas, ahora te preguntaré también por la gente que es un poco más avanzada y experta, pero para que nos quede bien claro y empezar ahí un bloque de lesiones y evitar esas lesiones y cómo evitarlas, ¿por qué, súper pinceladas, ¿por qué el CrossFit es tan lesivo o al menos tiene esa fama? El CrossFit como tal no es lesivo. Lo que es lesivo son determinados movimientos que la persona no está preparada para hacer. Y aquí es donde entra en juego lo que decíamos antes de la labor del entrenador, de detectar esas limitaciones y no convencer, pero hacer ver a la persona que hay cosas que en ese momento no está todavía preparada para hacer. Si todo esto lo tenemos en cuenta y hay una buena supervisión por parte de los entrenadores, no tiene que haber problema. Y una adaptación de la carga, no tiene por qué haber problema. A nosotros no se nos lesiona. Puede lesionar porque es un riesgo, pero que es que te puedes lesionar. En la ducha o... Exactamente. Pero no. Pero como tal, no es lesivo. Siempre que haya una buena adaptación de la carga, una buena adaptación de los movimientos, una buena supervisión, no tiene por qué ser tan peligroso como se pinta. Yo me imagino, porque normalmente, como además has dicho, son entrenamientos grupales.
En estos grupos, cada uno es de su padre y de su madre, tiene su nivel, tiene su día, su edad, su momento vital. ¿Cómo se, incluso, no sé si tendréis embarazadas o gente con algún tipo de patología que pueda estar ahí? ¿Cómo se maneja esta disparidad de gente dentro de un grupo que tienes que ir guiando para que no se te lesione? En fin, ¿esto cómo se maneja? Pues mira, al final, por ejemplo, nosotros tenemos perfiles súper variados. Tenemos desde niños, los más pequeñitos pueden tener 7 o 8 años, ¿Que entrenan en esos... entrenan esos mismos grupos. El objetivo, pues a la larga, es hacer un grupo solo para niños, pero, pero bueno, ahora mismo los tenemos integrados con los adultos y dentro de todos esos adultos hay personas mayores. Tenemos gente con 60 y tantos años compartiendo sesión de entrenamiento con esos niños. Y luego tenemos mujeres embarazadas. Tenemos gente con alguna limitación física. Tenemos gente de todos los perfiles. Y al final, ¿qué intentamos? Pues nosotros planteamos una sesión. Esa sesión, como hemos dicho, hay que individualizarla a cada uno. Más o menos todo el mundo está capacitado por el rodaje que ya tenemos y demás, para hacer la sesión como nosotros la hemos planteado, pero sí que se debe individualizar pues, a los perfiles un poquito más complejos, como puede ser una mujer embarazada, como puede ser un niño con 7 o 8 años, como puede ser una persona mayor, y tenemos que tener esas herramientas para poder adaptar los ejercicios que trabajen algo parecido al objetivo de la sesión o que trabajen lo mismo que se plantea en el objetivo de la sesión, pero de una forma un poquito más saludable o más segura para esa persona que a lo mejor no está preparada. Que oye, que tenemos gente con 60 años que sí que está preparada para hacer la clase igual que la hace el resto y te salta un cajón, te levanta una barra por encima de la cabeza, se cuelga en la barra y hace dominadas. Entonces que no es, el limitante no es la edad, es esas características internas de esa persona que podía ser esa misma persona con 55 años que trabaja que hemos comentado antes. Entonces, nosotros planteamos esa sesión y dentro de esos movimientos, esa estructura de la sesión, la adaptamos a las características de cada persona. Y vamos dando esos bloques para que los más experimentados puedan empezar a hacerlo o a probar el movimiento y nosotros aprovechamos ese pequeño tiempo, esos 2, 3, 4, 5 minutos para reagrupar a esas personas que a lo mejor tienen alguna limitación o necesitan sufrir esa modificación para que al final puedan entrenar con esa dinámica del grupo sin correr tanto riesgo como a lo mejor podrían tener si hicieran los movimientos que van a hacer el resto del grupo. Porque ese previo, entiendo que quien no sepa entrenar y quiera empezar CrossFit tiene que empezar algo más individualizado de pues, los movimientos, pero para este tipo de personas también sería interesante o no comenzar un poco más individualizado antes de meterse en el grupo o no necesariamente. A ver, eso sería lo ideal. O sea, Eso sería lo ideal. En ese mundo ideal que decíamos antes, sí que sería perfecto pues, que una persona empezara con un entrenamiento personal, un entrenador y el atleta o la persona. Y durante una hora ese entrenamiento esté adaptado a esa persona en concreto, se haya hecho una previa valoración y esa progresión que hablábamos antes se lleve a cabo con esa persona. Lo que pasa es que esto no todo el mundo ni quiere asumirlo ni pueden asumirlo. Al final es un servicio de un costo mucho más elevado, ya pierdes ese trabajo grupal. Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros, dentro de esa misma sesión grupal que está toda la clase haciéndolo, pues siempre preguntamos, aparte de que ya conocemos a las personas, sabemos cuando viene una persona que es nueva, que tiene poca experiencia, aún así siempre, oye, ¿quién no ha hecho nunca este movimiento? Vale, lo cogemos, lo ponemos no aparte, sino nos reunimos con ellos y decimos, vale, pues como no hemos hecho esto, no lo conocemos nunca, vamos a empezar por ese primer escalón. Oye, pasa la sesión, evidentemente tienes que ir supervisando esos movimientos, oye, pues esta persona sí que me lo hace bien y yo la veo preparada para pasar al siguiente escalón. Se lo dices, se lo transmites lo que tú piensas sobre cómo lo hace y el próximo día le dices que vamos a pasar al siguiente escalón. Cuando los vuelvas a reunir el siguiente día, le vuelves a dar ese escaloncito por encima. Entonces al final tiene que haber un poco de feedback y de interacción con esos atletas para que vayan progresando,
pero sí que previamente los has reunido y le has dicho lo que cada uno necesita y cómo le vas a dar esos movimientos que necesitan. Y se me ocurre, me encanta ese protocolo que seguís. Y se me ocurre, yo por ejemplo, particularmente, pero sé que a mucha gente le pasa, es ese miedo al salto al cajón. Es que cuando, bueno, has dicho algo de saltar al siguiente, y yo se me ha ocurrido saltar al cajón. Cuando alguien que tú le ves preparado para dar ese siguiente paso, pero tiene muchísimo miedo a hacer algo, por ejemplo, un salto a un cajón, Pues cómo mira, le salta al cajón quitáis? es el, Es que todo el mundo el tiene... que más miedo probablemente puede generarle Sí, ¿verdad? a la gente, por el tema de tropezarse y demás. Te cuento un poquito cómo lo hacemos, por ejemplo, nosotros, que al final esto es extrapolable a cualquier centro o gimnasio, no tiene por qué ser practicando CrossFit. Pero para empezar, hay gente que a lo mejor nunca va a poder saltar al cajón porque tengan algún tipo de patología. Puede ser una artrosis de cadera, una, no sé, me lo invento, una operación de ligamento cruzado que no ha quedado bien y esa persona además le ha afectado a su rótula y puede ser que esté contraindicado y a lo mejor ni la persona quiere ni tú como entrenador se lo vas a ofrecer nunca porque no sea tan interesante. Pero hay que buscar alternativas. Alternativas, pues oye, no tienes que saltar un cajón de 50 centímetros. Pues a lo mejor empezamos saltando un bordillito, una colchonetita de 9 centímetros, que eso todo el mundo lo puede hacer. Colchoneta suena mucho mejor que el cajón de madera con... Y que sea blandita, que si te caes no pase nada. Entonces, bueno, pues siempre damos esa alternativa de usar superficies que son más blandas, aunque sea a la misma altura, a la persona no le genera tanto rechazo y Claro. poco a poco ir pasando a ese cajón, que sería lo ideal por la estabilidad que tiene. Bueno, pues la próxima vez, vale. Pues si alguna vez me paso por Madrid, voy a buscar Hombre, no lo Malvasia. dudes, no lo Sí, dudes. sí, sí. Eh, ¿Cuáles son las zonas? Tiene que haber zonas del cuerpo, me imagino, que más se lesionen en CrossFit. Así en plan de, pues tenemos nuestro top 3 de zonas que siempre te lesionas. ¿Cuáles son? Pues mira, las más afectadas pueden ser rodilla, cadera y lumbar y hombro. Esas son como las 4 zonas bueno, que se podría decir otra vez que abarca mucho. La muñeca también podría ser algo, pero bueno, quizá me atrevería a decir eso. Rodilla, lumbar y hombro. Fíjate, te lo simplifico a esas 3, más que la cadera. El problema de esto es que una puede ir enlazada por la otra. Por ejemplo, un problema de la rodilla puede ir asociado a una mala respuesta de nuestro tobillo o de nuestra cadera. Un problema en nuestra columna lumbar puede ir asociado a un problema en nuestra cadera. Y un problema de hombro pues, puede ir asociado a un problema del hombro como tal o del funcionamiento de la escápula o de la caja torácica. Entonces, al final, esto es mucho más complejo que limitarlo solo al problema de esa propia articulación, sino que probablemente va a ir dado por otra que le ha generado ese estrés o ese exceso de movimiento. Sí, dime, sigue. Tengo dos preguntas ya, pero sigue. Vale, pues por ejemplo, es muy habitual un problema de rodilla. Eh, Fíjate, te voy a decir, es más habitual en mujeres que en hombres los problemas de rodilla. ¿Por qué? Porque por factores genéticos la disposición de la cadera de una mujer es diferente a la del hombre, está diseñada para dar a luz, los hombres no. Entonces, esos factores genéticos en las etapas de desarrollo, la cadena posterior de la pierna se desarrolla la fuerza en menor medida que la cadena anterior, a veces nuestro cuádriceps por un mal patrón de movimiento que previamente deberíamos de haber detectado y haber dado un trabajo para mejorar eso. Pero la cadena anterior asume más papel en determinados movimientos, cuando corremos, cuando saltamos, cuando hacemos una Nuestra vida sentadilla. diaria, si es que estamos sentados siempre en la cadena posterior, ahí está como... Está inhibida, Está... entonces la cadena anterior, y más ese factor genético, ¿no? En mujeres, por ejemplo. Pero ese exceso de estrés en nuestra cadena anterior ya te va a generar probablemente un exceso de carga en tu tendón rotuliano. Y es muy común en chicas que, oye, es que me duele aquí justo encima de la rodilla, noto un pinchazo, y a veces, por ejemplo, dándole un trabajo extra a la cadena posterior, quitando tensión a esa cadena anterior y modificando un poquito el patrón de movimiento, se soluciona el problema. Pero eso hay que saber detectarlo. Interesante, quiero ir un poquito por ahí, porque, o sea,
¿qué movimientos, así súper rápido o general, te pueden provocar esos dolores en estas zonas? Y lo más interesante, ¿qué debemos hacer para, así como rápido, ¿vale? Pero ¿qué debemos hacer o fortalecer, como en este caso de la rodilla que nos has dicho, para, pues eso, pues para aliviarlo, para fortalecerlo, para que no ocurra? Pues mira, fíjate que más que movimientos, me atrevería a decir porque no hay movimientos que sean lesivos. El problema, volvemos otra vez a lo de antes, es si esa persona está preparada para hacer esos movimientos determinados. Una persona que tenga unos rangos óptimos de movilidad de tobillo, de movilidad de cadera, de movilidad de hombro, no va a tener problemas para hacer cualquier movimiento, siempre que haya hecho una buena progresión y articularmente esas estructuras estabilizadoras sean competentes para soportar carga. Pero el problema no es el movimiento, es si esa persona está preparada para asumir esos movimientos. Entonces, previamente a hacer esos movimientos debemos de dar ese trabajo complementario para mejorar esos rangos, esa estabilidad, y probablemente nunca tengamos problemas. Pero si yo no lo tengo en cuenta y pongo a esa persona a hacer ese mismo movimiento que decíamos antes de arrancada o snatch, sacar la barra desde el suelo hasta ponerla por encima de la cabeza, además con una sentadilla, probablemente su hombro va a sufrir un estrés muy grande o su columna lumbar como compensación a una mala movilidad de su tobillo y su cadera. Entonces, ahí es donde entra un poco esa peligrosidad que puede tener o plantear el CrossFit. Más que los movimientos, si esa persona está preparada para hacer o asumir esos movimientos. Pero si ya lo tenemos del hombro, ¿cómo? Has dicho que que probablemente sea un problema de ¿Te escápula. refieres a una persona que tenga unos buenos rangos de movimiento? Sí, Vale. dentro de Vamos a unos... suponer que hemos mejorado todos esos movimientos con un trabajo complementario que hemos hecho, o sea, todos esos rangos de movimiento. A Y lo esa mejor no lo persona, tenemos, esos rangos de movimientos, pero y no tenemos que seguir haciendo eso, pero sí de alguna forma el cuerpo nos está diciendo tienes que fortalecer algo, ¿no? No lo sé, yo tampoco me... sí, es que, claro, al final tú debes de hacer ese trabajo complementario para mejorar esa estabilidad, pero tú puedes tener una articulación muy estable, pero que no sea móvil y que no trabaje en un rango óptimo. Entonces, debe de ser como el equilibrio entre las dos. Una articulación también es muy malo que sea muy móvil, pero que no sea estable. Entonces debe de haber un equilibrio entre esas dos, estabilidad y movilidad. Pero vamos a suponer que esa persona ya ha ganado ese rango óptimo y tiene esa estabilidad suficiente para soportar carga. Pues probablemente si hay una buena cuantificación de la carga de ese entrenamiento, el riesgo de lesión se reduzca mucho, ¿vale? O sea que no siempre tiene por qué ser peligroso. Vale, de hecho hablábamos el otro día que decíamos el codo de tenista y tú decías, es que eso además, eso pues, los tenistas no se lo... Sí, por ejemplo, ¿no? Este es un caso típico. Me han dicho que tengo codo de tenista. Y pues quizá me equivoque, pero nunca he escuchado a Rafa Nadal que tenga la lesión del codo de tenista. No, hombre, es que él calienta muy bien, que es que te voy a preguntar ¿Por por qué? ahí. Porque probablemente lleva con una raqueta en la mano. Ahora lo desconozco, pero bueno, lleva toda la vida con una raqueta en la mano y un tenista profesional no se va a lesionar de eso. Ahora una persona que con 55 años que ha tenido un problema ese día, que además tiene esa charla el fin de semana y se va a jugar una horita al pádel a las 9 de la noche, que lleva despierto desde las 7 de la mañana, pues probablemente tenga más papeletas para que esa lesión le aparezca. Eso, como decíamos el otro día y como dice Felipe Isidro, el catedrático, nuestro famoso catedrático, hay que estar en forma para hacer deporte, no hacer deporte para estar en forma. Exactamente. Antes de entrenar o de practicar cualquier deporte, debemos ya previamente haber hecho Un un trabajo. trabajo complementario para ese deporte. Entonces entiendo que, evidentemente, la técnica es fundamental, calentar es fundamental, pero ¿quiénes se lesionan más? Entiendo que los amateurs, pero a veces podemos pecar los que son avanzados, me iba a incluir, pero yo no lo soy, los que son avanzados podemos a lo mejor pecar de... ¿Y quién se lesiona realmente más? Pues mira, aquí está un poco también esa balanza, ¿no? De si esa persona avanzada es competidor, le gusta competir y el hecho de competir asumes determinados riesgos. Yo por salir a trotar, por ejemplo, en una clase normal que corres
3 rondas de 250 metros a un ritmo que vas a ser capaz de soportar, pues probablemente no pase nada. Pero si cuando una persona experimentada que ya lleva un ritmo muy alto en esa carrera, porque le interesa hacerlo muy rápido, y además cuando llega de esa carrera tiene que asumir un movimiento coordinativamente muy complejo, con una carga externa muy grande, al igual no se lesiona porque técnicamente tiene una buena técnica, tiene todos estos escalones que hemos dicho antes, ya los tiene muy dominados y muy interiorizados, pero está asumiendo un riesgo, que es lo que aparece con la fatiga. Un maratoniano no corre igual técnicamente los primeros 5 kilómetros que cuando lleva 38 kilómetros. Entonces, la técnica se desvirtualiza. Entonces asumes, es verdad que articularmente y esa estabilidad que necesita esa articulación es mucho más buena la de una persona entrenada que la de una no entrenada, pero está asumiendo un riesgo que puede ser peligroso para tu articulación o comprometer o exponerte a cargas muy altas, un volumen muy alto de entrenamiento, que a veces es muy difícil de cuantificar porque o eres profesional o todos entrenamos, pero tenemos un trabajo aparte de ese entrenamiento. Y todos esos problemas asociados a nuestra vida diaria a veces no se pueden minimizar igual que un deportista que solo vive de eso. Entonces no es sencillo decir que bueno, tengo mucho nivel y yo no me voy a lesionar, porque probablemente puede ser que en esa carrera deportiva aparezcan lesiones y lo vemos cada día en deportistas de élite. O sea que realmente podríamos llegar a decir que se pueden lesionar más los avanzados por todo. Por ese riesgo que asume, por nuestra experiencia, sí. Porque una persona que no es avanzada, que se está iniciando, que simplemente quiere mejorar su condición física, su salud, no va a asumir determinados riesgos y, y vamos a estar un poquito, no más pendientes, sino ese trabajo va a ser más individualizado y vamos a adaptarlo más a la persona que al propio deporte. Ujú. Cuando a ti en una competición te dicen tienes que hacer esto, tienes que hacerlo y si no, pues te tienes que retirar. Una persona que viene a entrenar por gusto y por diversión y por encontrarse bien, sí que pueden mejorarle o adaptarle más ese entrenamiento. Y me gusta esto que dices siempre de vosotros, los entrenadores, de ese momento en el que os dedicáis, que os fijáis, que guiáis, que estáis más pendientes normalmente de alguien que está empezando más que del profesional, pues porque no es que los dejéis, pero saben, ¿no? En teoría. ¿Qué consejos les darías así en general a los entrenadores que quieren comenzar? Y sobre todo de cara a esos principiantes y quizá, ¿por qué no?, también un poco a los más avanzados. Pues mira, al final hay que dar por hecho que el que se dedica a esto es porque le gusta, porque por la parte económica no va a ser. O sea, al final hay trabajos que económicamente pues, te pueden aportar mucho más y es un trabajo exigente si quieres hacerlo bien, pero si quieres hacerlo bien es porque realmente te gusta. Entonces, lo primero de todo es tener una buena formación, porque siempre se vienen haciendo cosas en box de CrossFit que pues, tenemos un entrenador que tiene experiencia entrenando, pero no tiene una buena formación y se olvida y no se preocupa por tenerla y se olvida de la base del entrenamiento, de cómo una persona tiene que iniciarse en el entrenamiento de fuerza en este caso, cómo mejorar esa estabilidad, esos patrones, todo lo que conlleva ese inicio a un trabajo de fuerza. Y, o sea, que lo principal, y todo eso no es fácil, eso son 4 años de carrera y todo lo que quieras seguir formándote y nunca acabas. Entonces, lo importante es que se formen. Eh, Segunda cosa que yo pondría ahí en esa escala sería que no se fijen en nada de lo que hemos estado viendo siempre, porque no siempre se hacen bien las cosas y aunque todo el mundo haga las cosas de una forma determinada, no siempre son las mejores y hay que ver el perfil el perfil de gente que viene a entrenar a tu centro y cómo tú lo tienes que adaptar y el objetivo de ese perfil. Entonces, que no, oye, porque en un sitio hagan 5 días a la semana halterofilia, pues a lo mejor a mi perfil de gente ni le interesa, ni realmente están preparados para hacerlo, y luego la forma de enseñar esa halterofilia, aunque todos los sitios la hagan de una forma, si yo considero que hay que hacerlo de otra, lo podemos hacer de otra,
o debemos hacerlo de otra. Y, y adaptar, pero todo esto te lo va a dar tu experiencia gracias a la formación que tienes y a la experiencia que tienes en esa vida laboral o en ese ámbito laboral. Pero sobre todo la formación técnica o teórica. Y luego, pues, que hay que estar muy pendiente de la gente, individualizar, es que no me cansaré de decirlo, y adaptar a las necesidades y a las características de esa persona. Y nosotros debemos de hacer ver a esa persona la importancia de esa individualización, que no se sientan raros por hacer algo que no está haciendo el resto, pero ese trabajo es nuestro como entrenadores, de adaptarlo a esa persona y hacerle ver que, oye, que no pasa nada, que esto lo vamos a llegar a hacer, pero ahora mismo, al igual, no es interesante y probablemente en esa balanza de de beneficios o contraindicaciones que te puede dar, no es lo más interesante para ti. Me encanta que pones el foco en el entrenador más que en el entrenado a la hora de evitar y prevenir lesiones. Y eso está muy bien porque nosotros no tenemos por qué saber realmente, salvo nuestra propia conciencia de quiero hacerlo bien para no lesionarme, pero quienes realmente saben, sabéis, sois vosotros. Entonces, nosotros a la hora de elegir un gimnasio de cross-training, y un entrenador, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Cuáles son las claves que nos dicen este es un buen centro, sigue las medidas de seguridad, estos entrenadores que tiene este centro, me imagino que sois más de uno, son los adecuados? ¿Qué cositas hay que fijarse o que tener en cuenta? Pues mira, al final yo pongo el foco en el entrenador porque el cliente no deja de ser una persona que no tiene ni por qué saber de entrenamiento, ni cómo hacer las cosas, porque esa labor es la del entrenador. Y el que va a prevenir esas lesiones es el entrenador. Y nosotros, dentro de una sesión, tenemos toda la responsabilidad. Entonces, si algo pasa o esa persona se lesiona, la responsabilidad es del entrenador. Ah, es que le ha puesto más peso del que debería. Ya, pero es que tú como entrenador deberías de haberle prevenido de que no le pusiera más peso porque no está preparado todavía para asumir esa carga o con muchas repeticiones, que a veces hay cosas que son inevitables por esos factores que muchas veces no podemos controlar, de estrés, de situación personal, de falta de sueño y demás. Entonces, el foco siempre tiene que ir sobre el entrenador. Y el cliente va a ser una consecuencia, o el resultado del cliente va a ser una consecuencia de cómo el entrenador actúe. Por eso, lo más importante que tiene que tener cualquier persona que quiera, o en lo que tiene que fijarse cualquier persona que quiera introducirse en este tipo de entrenamiento, es en la labor que hace el entrenador con los clientes que hay en esa clase. Si yo voy un día a informarme para practicar ese entrenamiento y yo veo que los entrenadores están pendientes de la gente, o bueno, directamente he ido a probar y me he metido en una clase para experimentar qué se siente. Y yo veo que el entrenador está pendiente de corregir, que adapta los ejercicios, que no está de forma estática, que está siempre en movimiento, viendo posibles errores, posibles cosas que mejorar de esas personas, aunque a mí no me corrija, porque a lo mejor yo tengo experiencia, porque llevo mucho tiempo en el gimnasio y esos movimientos en concreto de esa clase, pues los he practicado antes, pero da igual que no me corrija a mí. Si está pendiente del resto, es señal de que el día que yo haga algo mal, ese entrenador me va a corregir, porque lo hace con todo. Entonces, eso creo que es el factor principal y lo que la persona debería de tener en cuenta siempre que vaya a apuntarse o a iniciarse en este tipo de entrenamiento. Luego ya hay cosas, pues bueno, la estética del sitio, que no sé. Pero ¿hay algo físico en el sitio, no tanto que sea bonito o no por estética, sino hay algo que te pueda decir, no sé, aparte de los entrenadores? No sé Pues si... mira, es algo como yo siempre digo al final, por ejemplo, el orden y la limpieza. Si una persona es ordenada, es limpia, no consigo mismo, que también, ¿no? Pero en casa, como tengamos no sé, un escritorio de trabajo, si lo tengo todo ordenado, bien presentado, probablemente en mi trabajo voy a ser igual. Entonces, si yo llego a un sitio y no hay ninguna clase, porque acaban de abrir o porque queda media hora para la clase y todavía no ha llegado nadie, pero veo que todo el material está ordenado, que el lugar está limpio, que la forma de transmitirme lo que yo le estoy preguntando a esa persona que me da la información es correcta, probablemente esa sesión de entrenamiento va a ser correcta.
o ese planteamiento que den esos entrenadores va a ser correcto. O sea, que puede ser algo como que dice, oye, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Que tiene que ver la limpieza o el orden con que los entrenadores sean buenos. Pues bueno, a mí personalmente me da información de cómo son, si son descuidados, si no, si atienden al detalle. Y a mí también me parece súper importante, son cosas que te dicen mucho. ¿Hay algún detalle que te diga, o sea, hay que fijarse que los entrenadores sean de verdad entrenadores, es decir, que estén certificados? Se pregunta, se tienen que tener ahí los diplomitas. Sí, el diploma al final da igual. Yo tengo mi carrera, tengo mi máster y no tengo nada puesto de que tengo esa carrera y ese máster. Pero creo que cuando la gente me pregunta dudas, me presenta algún problema de una lesión, cualquier cosita así, creo que tengo las herramientas suficientes y se lo transmito a la gente y ellos ven que yo realmente sé de lo que hablo por esa formación que tengo. A veces la gente, oye, es que tengo un bot de CrossFit, que tiene el Level 1, ¿no? Que es la primera titulación que te oferta CrossFit. Está genial, pues, te da esas herramientas que CrossFit hace. Pero es que CrossFit es una cosa y el entrenamiento es mucho más complejo que esa cosa que te proporciona CrossFit. Entonces, yo, como graduado en Ciencias del Deporte, mm, creo que Ser en entrenamiento personal, bla, bla, bla. creo que eso es básico, o sea, la formación del entrenador, porque es que si no, hay muchas cosas que se te escapan. Además hay que ir reciclándose, porque Por esto... supuesto, y es que nunca te lo acabas. Y cada año las cosas, y hoy en día tenemos la ventaja de las nuevas tecnologías y que la información cada vez es más accesible, que las nuevas tecnologías hacen que se pueda estudiar muchas más cosas, hacerlo de una forma más sencilla, y ahora vemos cosas que antes no se podían ver. Entonces, si ahora nos dicen, porque hay infinidad de estudios que lo corroboran, que me lo invento, que la movilidad no es tan importante y todo lo que te he contado yo no tiene tanto sentido, pues, oye, pues diremos, oye, pues todo lo que hemos llevado haciendo todos estos años está mal y lo vamos a empezar a hacer de esta forma. Pero para eso tienes que formarte y seguir formándote durante mucho tiempo. Entonces, creo que es súper importante que los entrenadores estén formados y que se preocupen por formarse, sea la formación que sea, pero hay que estar constantemente y luego, evidentemente, pues hay formaciones mejores, formaciones peores y lo que cada uno se preocupe por sí mismo, por aprender y por ser bueno en su trabajo. Pues Adrián, ¿cómo darte las gracias por todo lo que nos has enseñado y transmitido? Un buen inicio para que aquellos que quieran probar y que tengan miedo, pues digan, ah, pues sí, no es mi responsabilidad, es el entrenador. Voy a ir a un centro, me voy a fijar que tenga todas las cosas que tiene que tener para yo poder entrenar seguro y mawashi. Sí, bueno, si nos quieren encontrar, ahí estamos en Motril, o sea que Si os pilla, estamos, no sé si será la mejor forma posible, pero intentamos hacerlo bien, que nadie se lesione, que todos puedan disfrutar y que entrenen durante mucho tiempo, que al final debemos hacerlo toda la vida por salud. hasta el final. Exactamente. Hasta el final, no moriremos entrenando. Ojalá, ojalá que sea así. Será buena señal. Será buena señal, total. Vamos al sprint final de preguntitas rápidas en un minuto a ver qué sale, así lo primero que se te ocurra. Solo puedes elegir uno, ¿vale? De esto. Es para entrenar, ¿prefieres rock, reggaetón o silencio absoluto? Rock, siempre. Siempre. Bien. Y ahora vamos a eliminar uno para siempre. Burpees, thrusters o wall balls. Barbie. Burpees, ¿verdad? Fuera. A mí me gustaría saber cuál es el ejercicio que más amas odiar. Pues mira, te voy a decir que una zancada caminando, más que estática, caminando, y muy pesada, Muy con mucho pesada. peso. Porque es muy exigente, si además lo haces en una parte metabólica y tienes bastante volumen de trabajo de ese movimiento, y al día siguiente, lo hagas las veces que lo hagas, estés lo adaptado que estés, al día siguiente el culito y las piernas Te pican. dicen, pican. Yo ahí estoy contigo, ¿eh? Me encanta, pero buf, el momento. Vale, dame un ejercicio de CrossFit que esté muy infravalorado. Pues mira, algo que no lo entiendo, pero es así, es la carrera. Siempre que hay carrera, la gente se queja, nos ponen las orejas así, pero bueno, al final es un buen ejercicio, un movimiento cíclico que puedes mantener durante un tiempo determinado, trabajas la capacidad aeróbica, o sea que lo veo interesante, pero a la gente no, No, ya es que... no le gusta nada. No, no sé por qué será.
Vale, y ahora lo más raro que has podido ver a alguien hacer durante un entrenamiento de CrossFit. Pues mira, más que raro, sería como anecdótico. Y es que, por ejemplo, nosotros tenemos una estructura de clase en la que más o menos toda la gente mira para el mismo sitio, ¿no? Entonces, cuando viene una persona nueva y te pones, esa persona está mirando igual que todo el mundo, y te pones delante de ella a explicarle el movimiento que tiene que hacer. Y coges pues, la mancuerna, la barra, se lo explicas, y cuando le dices que lo haga, te está esperando para que te quites y se ponga en el sitio donde tú estabas y hacerlo al contrario que todo el mundo, pero simplemente por imitación de lo que tú le has mostrado. Entonces, como muy curioso y pasa muchísimo, es una tontería, pero como que no se interpretan o se sienten más cómodos, o no sé el por qué, pero lo hacen en la misma posición que tú lo has hecho, que al final están todos mirando para allá y esa persona para el otro lado. Pero bueno, es algo como un poco anecdótico y Está bien, bueno, ya sabes lo que no hacer cuando vayáis. Adrián, muchísimas gracias, de verdad. a vosotros y espero que, bueno, pues que sirva de provecho para todos los que nos escuchen. Seguro, seguro que sí, que animamos a mucha gente y bueno, cualquier cosa que queráis saber, nos podéis preguntar y volvemos a llamar a Adrián, que vengas. Incluso podríamos hacer aquí no te voy a decir una clase porque no hay espacio, pero un Hay algo. muchas temáticas que se pueden tocar y muy interesantes. Pues bueno, yo espero que haya una próxima muy pronto. Gracias. Y a vosotros, como siempre os digo, gracias por acompañarnos, por estar ahí en EduSport Talks. Seguiremos trayendo pues a los mejores para que nos ayuden a llevar un entrenamiento intenso, bien hecho, con sentido, con todo el cuerpo bueno, que esté bien guiado y enfocado. Gracias por estar ahí. EduSport Talks. Unimos deporte y formación para hacerte llegar súper lejos. Hasta la próxima.